6 de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ya estamos y le vamos a dar paso en esta mañana, le vamos a dar la bienvenida para sumarlo a la mesa de charla y hablar un poquito de lo que sucede. Es nuestro economista, el señor Silvio Cañas. Silvio, ¿cómo andamos? Buen día en esta mañana. Buen día, Nico, buen día, Fabio, buen día a todo el equipo y atrás. Muchas gracias. Buen día a todos los oyentes, por supuesto. Bueno, ante todo, muchas gracias por este tiempo para charlar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la economía. Una duda es saber, una de las grandes preguntas es hacia dónde vamos. Exactamente, una de las grandes preguntas, una de las grandes dudas y una de las grandes preguntas sin responder, ¿no? Porque no está claro bien hacia dónde vamos. En realidad, hacia dónde quiere el gobierno que vayamos, ¿no? Claro. O sea, dónde le gustaría que el gobierno ir, porque para dónde vamos creo que vemos un poco la luz, ahora no vemos, sino vemos que estamos yendo para hacia un rumbo, pero un rumbo que no sé si quiere el gobierno. Un gobierno que está teniendo problemas hoy, que se encuentra con un banco central sin reservas, con un banco central que no pudo acumular reservas en el primer semestre y que está arrancando el segundo, se da cuenta que va a ser complicado llegar a diciembre, mucho más a marzo, que es donde empieza el flujo de los dólares producto del agro. Entonces, a ver, viendo eso ya empezó a tomar algunas medidas que creo que al principio no en sí fue más mediático, más de repercusión social que de un efecto financiero, ¿no? El tema de decir, bueno, no en su momento fue no financiar los pasajes en cuotas al exterior. Después Silvio, de eso, estoy hablando de eso casi un año, ya pasó de eso. Sí. Bueno, perdóname que te interrumpa. La última vez que estuviste acá con nosotros, a la tarde renunció Guzmán. Sí. Hoy quién renuncia. Esperemos que hoy a la tarde no renuncie Batakis. A ver. Esperemos que no. O, pará, yo te diría que no sé si Bataki. Yo hoy pondría los ojos en el Banco Central. Ok. Yo te digo, temo por Pese. No, yo no temo nada, o sea, creo que fue un pésimo presidente del Banco Central, como buen radical, digamos, pero a ver, justamente eso es lo que te iba a aportar. Al despelote que ya había, creo que la renuncia de Guzmán, lo que termina siendo, sobre todo con el nombramiento del nuevo ministro, que creo que lo que asusta al mercado es que tomaron la lectura de que Cristina había ganado, o sea, Cristina logró expulsarlo a Guzmán y que ahora era el gobierno de Cristina, como que en ese momento terminó el gobierno de Alberto Fernández y empezó de nuevo el gobierno de Cristina Fernández. Esa lectura política que hacen el periodismo, el sector político y el mercado hace que se disparen todas las variables, porque digamos la que genera espanto es Cristina. A mi entender. Para el mercado, sí. Sí, a mi entender, sí, digo. Sí, coincidimos en eso. Está. Entonces, digamos, el problema es que esta chica puede ser una genia de la finanza, no, yo le estuve viendo el currículum, estudié un montón, pero el problema está que todo el mundo cree que la puso Cristina. Y encima Cristina no sale a avalarla públicamente. A ver, yo creo que la parte de esa política no la sé. Sí, es una lectura que hizo el mercado, por eso el dólar pasó de los 260 que estaba a 3.40 o 2.20 en su momento que había llegado, y empezó a escalar estando hoy terminando en 3.40, 3.28, ya le perdimos el ritmo, ¿no? Pero sí, el mercado entendió que fue una retirada, una pérdida de poder de Alberto. Y cuando uno ve el equipo, cómo está armado el equipo de Alberto, ve que hay pocas figuras albertianas. Por eso ahora, ¿qué dije? Ojo con Pese. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos bastiones que le queda a Alberto. Uno de los pocos amigos o del equipo de Alberto. Entonces, digamos, ¿a dónde? Si hay que seguir desmantelando el equipo de Alberto, ¿dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Y hay que mirar al Banco Central. Y hoy la interna, y un poco metiéndonos en economía, la interna banco, la interna política que tiene el gobierno hoy, de la zanahoria o el garrote, en realidad, ¿a dónde va la zanahoria? Porque siempre se hablaba de lo mismo. Si la zanahoria va adelante o la zanahoria va atrás del campo, ¿no? Cuando va de atrás, significa que si te paraste un poquito, la zanahoria adentro, entonces te apurás. Y si va adelante, corre adelante la zanahoria. Y ahí es decir, ¿qué le damos? ¿Un dulce
o un garrote al campo para que liquide más exportaciones. Bueno, pero perdóname, el garrote significaría expropiar, o sea, la ley de abastecimiento es expropiar propiedad privada. Eso significa no una 125, una 250 y creo que se van del gobierno con sangre. Sí, en realidad, a ver, económicamente significa más retenciones. No tienen margen. Es decir, bueno, en vez del 30 será el 40, el 45. No tienen margen para hacer eso. A ver, no tiene margen político, margen económico tranquilamente sí. No, pero está bien. Yo no me refiero, la economía la aporta vos, yo aporto lo político. No tienen, hoy cuando tenés el 80% del país en contra, por más que matemáticamente tengas margen, no tienen aire para hacer eso. A ver, estamos hablando que el gobierno de Alberto Fernández terminó. Ya terminó el gobierno de Alberto Fernández. Hoy está de nuevo gobernando Cristina y Massa. No sé durante cuánto tiempo dura los dos. Pero Alberto Fernández ya no gobierna más. Eso fue lo que dispara el precio del dólar. Sí, creo que y creo que hace un tiempo que ya no gobierna más, lamentablemente. Por eso también la falta de resultado a las acciones que iba tomando el ministro Guzmán. Siempre digo, creo que la primera ruptura se ve con la relación con el fondo, ¿no? Uh-huh. Donde un ala kirchnerista no quería arreglar con el fondo y quería la ruptura, y que bueno, nada, después vemos qué pasa, y terminó triunfando esta ala de Alberto con Guzmán a la cabeza, donde se negoció con el fondo, que no fue malo, no es algo que vos decís, a ver, la verdad que nos pusimos de rodillas ante el fondo y le tuvimos que entregar todo. No, fue una renegociación creo que buena, condicionante de algunas políticas económicas que quisiera hacer el gobierno, pero no es algo que tuviste que salir a pagar un montón de tasas, desde lo financiero y económico fue un buen arreglo, se consiguieron mejores tasas, mejores plazos, digamos, en eso es un éxito. Sí, te condiciona algunas cuestiones, pero las condiciones que te impuso el fondo tampoco son tan alocadas. No te pidió privatizar a ver, básicamente lo que le dijo, loco, está todos los días de joda hasta las 6 de la mañana, a ver, está todo bien, pero hasta las 2 de la mañana la joda. Exactamente, entonces, hasta creo que, digamos, este condicionamiento del fondo, creo que fue un poco de educación, de decir, bueno, paremos la joda un poco, claro. No terminé, no corté la joda de cero, pero de empezar a disminuirla. Sí. Entonces digo, en esa puja, por otro lado decían no arreglemos con el fondo, y el capricho de no arreglar con el fondo por una cuestión de orgullo, de decir que pierdo soberanía, pero no era así, digamos. Me parece que, en ese sentido le damos la derecha a Alberto porque fue una buena negociación y estuvo bien. Pasa que ahí generó esa grieta que después, todo lo que venía después, cualquier cosa, empezaban a tener un montón de cuestiones. Del otro lado tenemos que pensar también que está la parte social, ¿no? Segmentación de tarifas, en realidad el no aumento de las tarifas, porque estamos viendo qué pasa con las tarifas públicas. Aumento, no aumento y en cuánto aumento. Bueno, había que aumentarla. ¿Cómo hacemos para aumentarla sin que duela tanto y sin que sea un tarifazo? Porque iba a ser eso tildado un tarifazo. ¿Cómo hacemos? Y bueno, inventamos esto, la segmentación, que la gente se anote y que aleatoriamente le diga cuánto le va a aumentar cada uno, y que esto, que lo otro. A ver, atrás de esto está el tarifazo. Hay que aumentar la tarifa. Está bien que aumentarla, sí, porque la verdad que voy a hacer una corrección porque no comparto. Vos cuando tenés que corregir las tarifas es porque hubo un atraso. Si vos no hubiera habido un atraso no tenés que corregir nada. O sea, cuando uno... Sí. A ver, para que existiera el Rodigrazo, para que existiera Celestino Rodrigo, primero tuvo que estar Belgerbar. ¿O no? Sí, porque, por supuesto. A ver, las tarifas de cualquier parte del mundo se pagan a lo que valen. Sí. El tema es cuando vos te la frazada tan corta y vos le decís a la gente, che, mirá, yo tengo un problema del resto de los bienes que siguen aumentando. Tengo un problema inflacionario galopante. Bueno, ¿qué te doy? Y te doy una cafeaspirina cuando vos tenés una fractura expuesta. Entonces vos le diste para que tome una vallaspirina al tipo que tiene una fractura expuesta. ¿Le calmaste el dolor? No, le diste un poquito de satisfacción, pero mínimo, y que entonces fue con esto el tema de las tarifas.
Y es algo que sí el gobierno podía controlar. Los precios claramente no los puedes controlar y nos damos cuenta todos los meses, en realidad todos los días, que el tema de la lucha contra la inflación es algo que no la puede manejar el gobierno. Pero porque no paran de, pero porque no paran de, pero porque no paran de emitir. Sí, por un lado, pero también porque hay mucha especulación. Hay mucha especulación y hay mucho interés de mantener la rentabilidad en dólares. Siempre decimos esto. Los grandes formadores de precios quieren mantener tasa de rentabilidad en dólares. Bueno, a ver, dame un ejemplo. Arcor. Ajá. Arcor. Uno cuando empieza a mirar los balances de Arcor, ver que trata de mantener rentabilidad en dólares. Ok. Entonces, no va a poder mantener la misma rentabilidad, ¿no? Pero trata de buscar. Si siempre fue un 7, un 6, un 7% de rentabilidad en dólares, bueno, lo tratará, hoy estará en 3,5, 4. Pero no es que baja a 1 en dólares y vos seguís ganando en pesos. No. ¿Por qué? Porque también la realidad es que ese tipo de empresa, al cotizar en bolsa y al cotizar en mercados internacionales, necesita también mostrar en rentabilidad en dólares. Entonces, vos al mundo, para que venga un árabe para invertir en compras acciones de tu empresa, que te ayude a invertir bueno, tenés que mostrarle tasa de rentabilidad en dólares creciente. Y bueno, y por eso son formadores de precios y por eso ellos van manteniendo esa tasa de rentabilidad. Digo, un ejemplo, como puedo decir, la industria siderúrgica, y también está atado a precios internacionales. Entonces, hay otras industrias que después eso derrapa en esto, ¿no? Bueno. Igual coincido plenamente. El problema es que el país hace 20 años que está manejado por una secta que se llama kirchnerismo, que no entiende cómo funciona el mundo. El mundo funciona como vos lo estás explicando. Justamente las empresas cotizan en bolsa, tienen accionistas internacionales donde vos le tenés que explicar que tenés que tener rentabilidad, porque si no vuela el CEO. Correcto. Sí, y si no, en el caso que sea una subsidiaria internacional, te la cierra. Y decís, bueno, cierro la subsidiaria argentina y abro en la India, abro en Taiwán, abro en Vietnam, abro en otro lado que me dé mayor rentabilidad, obviamente. Mirá, ayer estuve hablando con un amigo que se dedica a las finanzas en España, él tiene su empresa, una consultora en Tenerife, y más que nada viendo a ver si tenían alguna información desde afuera, a ver, algo que no sepamos nosotros acá, que normalmente sabe suceder. No fue el caso, estaban muy metidos en el problema que tiene Europa, y me explicaba que, por ejemplo, ellos no son dependientes en España del combustible ruso, no son muy dependientes, pero sí son muy dependientes de lo que es la comida del lado de Ucrania. Entonces están teniendo problemas en el aumento de la comida, y bueno, el gobierno lo que hizo fue bajar los impuestos que había sobre la comida para amortizar el impacto sobre la canasta básica. Pero acá eso no te la tocan nunca, o sea, a ver, como dice Milei, la de la casta nunca se toca. A ver, la canasta básica que está medida en 100.000 pesos, 100 y pico mil pesos, el 50% son impuestos. Sí, por eso, el IVA no te lo bajan, el ingreso bruto para esas empresas no te lo bajan, o para esos sectores no te lo bajan. A ver, decíamos, el tema del agro, las retenciones, estamos pensando en qué vamos a hacer con las retenciones al agro. Yo necesito darle eso, al agro que liquide las exportaciones. Y para eso el agro me está pidiendo más plata. Más plata, si yo le aumento el tipo de cambio, hacen eso, desdoblan el tipo de cambio y le digo al agro, a vos te doy un dólar de 200, que cuando te descuento las retenciones te queda un dólar de, como el hoy oficial, un 130. No se lo van a aceptar. Digo, te bajo las retenciones. El agro, y no sé si van a liquidar un montón, pero va a estar un poco mejor. Va a estar un 30%, un 30-40% mejor. Mirá, el problema es que se está hablando, viste, que quieren poner una especie de un dólar distinto al agro, qué sé yo. Pero en realidad el plan que le llevó Melconian a Cristina es hacer una moneda atada al valor de la soja. O sea, una paridad X del peso convertible a soja, al valor internacional de la soja. Y de esa manera ingresarían todas las divisas. Pero el tema es que no tienen margen político. A ver, hoy por hoy, como está el gobierno, no tenés margen político. Vos podés traer a Alan Greenspan de ministro de Economía si querés, o a Alan Greenspan manejar el Banco Central, y así todo no habría confianza, porque el problema son las decisiones políticas. Obviamente, como decíamos cuando nos juntamos la última vez, el problema es la discusión interna que tiene el gobierno, sí. ¿no?
cuestión política o la forma de cómo quiere el gobierno llevar adelante este año que le queda, prácticamente año y medio de política, para tratar de poder presentarse y volver a ganar las elecciones. Pero digo, en ese margen, a ver, esta política, yo también escuché esto, lo de Melconian, y digo, me asusta un poco, porque cuando uno empieza a indexar todo, y con ese tipo de ajuste automático, después cuesta, digamos, cuando te vuelve a pasar que hoy la soja está muy alta, el valor de la soja está muy alto, entonces, y no depende de Argentina eso, depende de la guerra de Ucrania, depende de la pandemia, depende de un montón de factores que ha hecho de que la soja esté muy alta, y encima ahora se ven que el panorama de la cosecha internacional tampoco va a ser buena, con lo cual, si decís, bueno, mañana los rusos dicen, listo, ya está, me cansé de la guerra, me quedo con lo que recuperé de Ucrania y se terminó la guerra, la soja no sé si va a bajar de nuevo a los $400 que estuvo. ¿Por qué? Y porque ahora empieza a haber escasez de soja, entonces el mundo dice, che, guarda que ahora tampoco, entonces por H o por B, sigue aumentando el precio de la soja. Cuando uno indexa todo al valor soja o a cualquier otra variable, después cuesta de empezar a desacoplar. En su momento, lo que pasó con las naftas, con el combustible, teníamos atado el precio al valor del precio del petróleo y era justo automático. Entonces, algún país de los árabes estornudaba y el precio del petróleo aumentaba, automáticamente acá aumentaba la nafta o el gasoil. Entonces, esos ajustes automáticos son complicados porque te cortan la previsibilidad, porque dependen de factores externos y que vos no podés tener previsibilidad. Y volviendo al tema del campo, por eso digo, este ajuste es complicado. El problema es que si se logra este o desdoblamiento cambiario y le doy un dólar agro a 200 menos los impuestos, que le quede 120, 130, ¿qué va a pasar? El productor de pollo acá de Entre Ríos se va a dar cuenta que ahora ya no va a competir más contra un trigo o contra una soja o un tipo de cambio de 90 pesos, sino que va a estar contra un tipo de cambio de 140. Entonces, hoy el chacarero tiene que pensar en a quién le vende el maíz, si se lo vende a una molienda o una aceitera y para que se exporte eso y le pagan a 90 pesos el dólar, o se lo vende al productor de pollo acá de Entre Ríos y termina, a lo mejor le saca un pesito más. Si vos le aumentás directamente el dólar a 130, el productor de Entre Ríos automáticamente de pollo va a empezar a tener que pagar a un dólar 130 también el costo de ese maíz. Bueno, siempre y cuando trasladen a todos los granos, porque están hablando solamente de la soja, no están hablando de todos los granos. Sí, porque el fuerte o lo que mayor queda todavía por liquidar. Queda mucho por liquidar. La verdad que cuando uno ve los números, queda casi un 50%. Lo normal es que quede un 30%, no es que quede, digamos, no es que siempre falta se liquida todo, ¿no? Siempre el chacarero se guarda un 30%, porque después eso es parte de los insumos que va a utilizar y para la próxima campaña después va comprando los insumos. Entonces, siempre un 30%. Claro, el 30% es normal que se guarde, pero ahora estamos hablando que es más de un 50 o un 55, entonces vos tenés ahí un 25% que todavía es posible de liquidar y que no lo hace porque están presionando a la puja del tipo de cambio. Y pero es lógico. Digo, por eso yo no tengo soja ni en una maceta, pero si yo tuviera soja haría lo mismo. A ver, real un dólar a 90 pesos. Totalmente. Y más cuando el blue está a 340. Y claro. Y si el chacarero quiere hacerse de ese dólar, quiere meter un dólar en el bolsillo o en la caja de seguridad o donde quiera, tiene que vender el triple o probablemente un tercio de lo que comprar normalmente, porque a 3.1, casi 4. Entonces, si antes pagaba un dólar, o en su momento hace 2 meses podía comprar, digamos, necesitaba el doble, ahora necesita 4 veces más para comprar la misma cantidad de dólares. Y digo, siempre ahora, en estos próximos días, no queremos ser el ave de mar en el sentido, hombre, de reojo al presidente del Banco Central, porque parece ser unos pocos bastiones que le queda a Alberto y que está puesto ahí toda la mirada puesta en el sentido de o el incentivo para el agro, o el secretario Domínguez mirando qué pasa con las retenciones y qué posibilidad tenemos de seguir aumentando las retenciones.
En todo esto coincido con vos en un despiole político, de credibilidad, de un montón de falta de análisis, de falta de acuerdo político dentro del mismo gobierno. Entonces, siempre mirábamos la oposición y a veces la oposición no me dejaba avanzar porque la oposición me trababa las cosas. Ahora ya tenés 3 enemigos, o 2, tenés la oposición y el mismo gobierno interno, entonces, o parte de tu gobierno. Entonces, en todo eso es cada vez más difícil tomar decisiones y que las decisiones generen el impacto que realmente se va queriendo hacer. Igual en este caso la oposición no puso ninguna traba a toda esta barrabasada que vienen haciendo. Es más, mi crítica hacia la oposición. No, nada, al contrario. Mi crítica hacia la oposición es que, a ver, ellos están en una posición de decir, no, nosotros miramos nada más, no entorpecemos, pero miramos. Pero acá, ¿cuál es el problema? A ver, lo vamos a trasladar a un ejemplo gráfico. En el avión hay 100 pasajeros, 48 lo votaron a Alberto, 52 no. Esos 48 pusieron la tripulación. Vamos a contar que, a ver, vamos a dejar que la tripulación es aparte de los 100 pasajeros, que somos todos los argentinos que estamos arriba del avión. Entonces, la oposición, ¿qué dice? No, eligieron a este comandante, esta azafata, bueno, es el problema de ellos si chocan el avión. Nosotros no tenemos nada que ver. Sí, pero, viste, hay 52% de la tripulación que en realidad votó la oposición en sus distintas variables y que no votó este gobierno y que también se van a caer con el avión. O sea que a mí me parece muy eso de no, yo no entorpezco pero no participo. Muy blando. Viste, me parece que si el avión se cae, la gente también le va a pasar factura a la oposición. Sí, el tema es que la oposición, ahí sí coincido también con vos. Y creo que también se está perdiendo una oportunidad, porque pocas veces se van a dar de encontrar tan débil al peronismo y de momento de tenerlo de rodillas. Realmente. Y decir, bueno, ya el golpe que falta de gracia para poder liquidar. El peronismo está dentro de la oposición, este gobierno no es peronista. Si esto fuera al revés, le pasa lo que le pasó a De la Rúa en 2001. Se tiene que ir. Se nos está entrecortando un poquito, Silvio. A ver ahí, me parece que lo perdimos. Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar. No, la realidad es esa. Ahí está. Ahí estoy. ¿Nos escuchás vos? Estamos de vuelta. Ahí estamos. Nos decías entonces, porque se nos entrecortó. Yo lo escucho ahora. No se escuchó el concepto de la oposición. Lo que yo te metí una aclaración diciendo el peronismo es parte de la oposición. El peronismo no está en el gobierno. Estos tipos no son peronistas. Bueno, tenemos el kirchnerismo, si querés, y el albertismo. Que no es lo mismo. Bueno, sí, son socialdemócratas y zurdos, pero no son peronistas. Sí. Y queda poco peronismo, me parece también. Sí, somos pocos, pero bueno. Somos pocos, pero bueno. Silvio, ¿y cuál es, qué se avisora al corto plazo? Porque la gente se pregunta cómo nos vamos a levantar mañana, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, mañana domingo no va a pasar mucho, pero no sé, ¿viste? No sé. Pero ¿qué va a pasar el lunes cuando de vuelta tengan que abrir los mercados y empecemos a esperar? ¿Qué esperamos? ¿Más sorpresas? Sí, yo creo que sí, y digo, en serio, miremos de reojo el Banco Central. El Banco Central también está haciendo distintas políticas con respecto a los bancos. Yo creo que ya algo hablamos en su momento. Sí. En esta le está diciendo a los bancos, señores, basta de prestarme plata a mí y ahora empiecen a prestarle plata al gobierno. Entonces, ahí también, ojo, porque los bancos también generan su lobby y porque la rentabilidad de prestar al Banco Central o el riesgo de prestar al Banco Central es mucho más bajo en el caso del riesgo que prestar al gobierno. Está haciendo diciendo basta de prestarme a mí, empezar a subir. Perdón que te interrumpa. Están haciendo lo mismo que en el pre-2001, cuando los bancos se llenaron de papelito y no tenían nada. Exactamente. Y digo, hay algunos bancos que ya están empezando a tener algunos problemas, porque también, a ver, los bancos les gusta cuando las tasas son del 53,
le gusta y le gusta prestar dinero del que no es suyo y prestárselo al Banco Central, sabe que de última al Banco Central, pero cuando se lo tiene que prestar al gobierno, ahí ya no le gusta tanto. Y están empezando a tener problemas de rentabilidad, porque la realidad también es que la demanda de crédito no aumenta, los plazos fijos lo tienen que pagar más caro, y si no le prestan al Banco Central y tienen que prestar al gobierno, empiezan a tener algunos problemas de rentabilidad. La actividad obviamente que no acompaña, porque cuando la economía crece, la gente toma préstamos, las empresas también invierten y toman préstamos, el mismo flujo, digamos, los cheques. Hoy el banco, en un momento el banco te compraba cheques a 30, 60, 90 y 120 días, y hoy el banco te dice, no, te compro a 30. Entonces se achicaron los plazos y se achicó el negocio financiero del banco. Digo, eso, más todo lo del dólar, todo, lo deja en una posición hoy a PC, en una posición complicada, y que lo tenemos que seguir mirando. ¿Y qué? Respondiendo un poco a tu pregunta, Nico, ¿qué tenemos que esperar? Y ahora, como decíamos, el dólar empieza a jugar empieza a estar de nuevo en la primera plana. Yo creo que algo del campo de esto, del dólar, se va a terminar resolviendo. Un dólar un poco más elevado para el campo, o más retenciones, cosa que no creo, yo creo que van más por ese lado, pero atrás de eso viene el aumento del resto. Claro. O sea que es de esperar también una devaluación de tipo de cambio oficial de un 30 o 40%, porque después, ¿qué te queda? ¿Un tipo de cambio oficial para qué? Para importar autos de lujo nada más a 130, entonces tampoco te sirve. Entonces terminás de mañana diciendo, bueno, listo, el dólar ahora pasa de 130 a 190 y achicamos la brecha. Y pero un poco lo hoy que la devaluación, lo que hizo ¿cómo se llamaba? Fábrega, que creo que llamaba el presidente del Banco Central en la última gestión de Cristina, que hizo eso justamente, corrigió el tipo de cambio de un saque, y eso les permitió dar el oxígeno para llegar al 2015, en la crisis del 2014 creo que fue. Sí, y después lo que pasó es que se volvió a abrir la brecha, y cuando llegó Macri surgió de nuevo el dólar blue, que cuando llegó Macri el dólar estaba 15 y el oficial estaba 9. A ver, 15 pesos, hoy está, 15 pesos estaba el blue, hoy está 3.40. Y el oficial estaba 9 y hoy está 140, 138. Sí, sí, Entonces, a ese nivel no empobreció. Macri, están tratando, yo digo, Macri en ese momento, sí, totalmente. Y Macri en ese momento, ¿qué hizo? Bueno, ahora el dólar es más, no es más blue y oficial, ahora es uno nuevo y está libre a 17. Y fue la devaluación que se hizo los primeros días del gobierno de Macri. Acá no van a llegar sin devaluar, no llegamos a fin de año sin devaluar un 30 o 40%, y después también va a quedar de nuevo la brecha abierta para que el año que viene, entre la incertidumbre política, esperemos que sea una buena campaña de soja para que vuelva a nutrir dólares. Pero eso va a generar también un poco más de ruido, pero ahí sí va a llegar la agonía hasta las elecciones del año que viene para tratar de no pegar otro salto más cuantitativo en el tipo de cambio. Pero hoy la figura, hoy la estrella del diario RA hoy va a ser el dólar, donde tenemos que empezar a mirarlo con más detenimiento porque va a haber un movimiento seguramente en ese sentido. Bien. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces. A ver, te tomo la palabra. El otro día cuando hablamos, lo echaste a Guzmán, hoy estás diciendo que lo va a echar al del Banco Central. Es un tipo complicado, Un tipo complicado. Esperemos que no. No hay que aumentar, no, porque aparte no se puede meter más gente, ya lo dijo Bataki. ¿A quién vamos? ¿Cómo contratamos? Ese es que va a haber una baja, pero hay que sacar. Ese es el principal problema, porque el kirchnerismo cada vez que echa un funcionario pone uno peor. Ese es el principal problema. O sea, si se va este muchacho, seguramente el que viene es peor. Ese es el gran problema. Esperemos que no. Esperemos que no. Silvio, un placer haber charlado contigo y compartir un rato aquí la mañana de Política y Punto. A ustedes, gracias por el llamado y un gusto como siempre. Un abrazo, gracias. Un abrazo enorme y gracias por el tiempo. Allí pasa charlando con nosotros Silvio Cañas y bueno, obviamente haciendo un poco el análisis económico de lo que te decíamos, ¿no? Lo que viene pasando. Buen punto, porque a ver, convengamos, acá Guzmán le echaban la culpa de todo, pero el que tiene que preservar la moneda es el Banco Central. Claro. Y este muchacho que está ahora, amigo de Alberto, radical,
Ya te dije dos cosas que hacen que los mercados, amigo de Alberto y Radical, digamos, es un combo. Bueno, a ver, hoy que estamos. Puede fallar, dijo tú, Sam. Puede fallar, casi mata al hijo. Bueno, así que la cuestión de que yo tenía también la información, pero muy bueno lo que apunta Silvio. Miremos. Y se habla de que este fin de semana dicen que por ahí hay otros cambios más, no es el único cambio. No me diga. ¿Quién vuela por la ventana? Bueno, 56 de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Nos vamos a una pequeña pausa, quédate ahí porque todavía tenemos más política y punto para compartir contigo. Dale.